Dios es bueno, amén. Ya me libré del micrófono de mano. Me gustaría que por favor me acompañaran al Evangelio de Lucas, capítulo 22. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos del 31 al 34. Y cuando usted tenga el texto en su pantalla o en su mano, por favor, si puede estar en pie en reverencia a la palabra del Señor para dar lectura. Dice la palabra de Dios, Lucas 22, 31 al 34. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Padre, gracias por tu palabra. Ahora yo te suplico, Señor, que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones, ayudándonos a entender tu palabra y a poner por práctica lo que aquí tú nos quieres enseñar. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Se pueden sentar. Para entrar en contexto, recordemos que Jesús estaba reunido con sus apóstoles en el aposento alto, constituyendo la cena del Señor. Una vez Él está allí con ellos y toman la cena, parten el pan, toman de la copa, el Señor les dice, saben, hay aquí uno sentado junto a mí que me va a traicionar, que me va a entregar. Y ellos comienzan entonces a preguntarse, ¿seré yo? ¿Seré yo el que vaya a hacer eso? Sin embargo, no pasó nada de que ellos pasaran de esa interrogante que tenían a que comenzaran a luchar entre ellos cuál sería el mayor, cuál sería el más grande. Y la semana pasada pudimos ver que el Señor comienza entonces a enseñarles sobre la grandeza, pero no quién iba a ser el más grande de ellos, sino sobre la grandeza del servicio. Y Él, Jesús, se presenta como el mejor y mayor ejemplo del servicio. El Dios eterno, el Dios creador, el todopoderoso, el soberano, se va a entregar, se va a dar por ellos. Se va a sacrificar por ellos para darles perdón, para darles salvación. De igual forma a nosotros que hemos sido recipientes de su gracia y misericordia. Amén. Recordemos que ya en este momento la hora del Señor está cerca. Pero aún hay enseñanzas que Él tiene que compartir con sus apóstoles. Nos acercamos a la hora en que Él va a ser entregado, en que va a sufrir, en que va a llegar hasta la muerte. Pero hasta el último momento vemos cómo el Señor utiliza las circunstancias para dar un discipulado a sus apóstoles. Y entonces entramos en este diálogo. Hay quienes dicen que este diálogo entre Jesús y Pedro fue frente a los demás apóstoles ahí en el aposento. Hay otros que dicen que no, que ya los demás se habían apartado y era solamente Jesús con Pedro. No importa cuál sea el escenario, en este momento Jesús sí se está dirigiendo directamente al apóstol Pedro. O sea que la charla que se va a dar entre Jesús y Pedro todavía viene cargada de ese orgullo que Pedro y los demás apóstoles estaban sintiendo porque se creían que iban a ser más grandes o cuál de ellos iba a ser el más grande. Y Jesús lo que quiere es, en esta conversación, en este diálogo, que se entienda es que van a venir momentos difíciles para ellos. Claramente
en el primer versículo nos dice que Satanás estaba pidiendo para zarandearlos. Y ese zarandearlos es en plural, no es que solamente iba a zarandear a Pedro, iba a zarandear a todos sus apóstoles y luego a sus discípulos. Ahora, ¿qué es zarandear? ¿Qué es zarandear? Zarandear es una forma antigua que se utilizaba para limpiar el trigo. Era un proceso donde se separaba la hoja del grano. Era como un cernidor, los que cienden arena, ligan mucho cemento, cienden arena, era parecido a un cernidor y se echaba el trigo completamente en la zaranda, que era el nombre del instrumento, y ahí con unos movimientos fuertes quedaba entonces la paja en el colador, con el cernidor o la zaranda, y entonces el grano limpio caía en un recipiente. Entonces, aunque ya esa práctica no se hace, el principio espiritual, lo que el Señor nos quiere mostrar, está intacto. Y es que el enemigo muchas veces vendrá con la intención fuertemente de destruirnos, de minar nuestra fe, ver si somos paja que se la lleva el viento o si somos del grano limpio. Y vemos que no es la primera vez en la Escritura que se nos presenta que el enemigo está buscando zarandear a los hijos de Dios. Yo creo que uno de los ejemplos más claros es el de Job. Y vemos cómo el Señor le da permiso en ese momento a Satanás para que trabaje directamente con Job. Y Dios mismo le dice, oye, trabaja con Job, un hombre íntegro. Dios dándole el permiso a Satanás. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros no estamos exentos de que los ataques del enemigo vengan a nuestra vida. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. ¿Qué dice la palabra que hace Satanás? Satanás dice la palabra que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no va a atacar a los que ya tiene de su lado. ¿A quién va a atacar Satanás? A sus enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos de él? Los hijos de Dios, los hijos del Altísimo. Esos son sus enemigos. Por lo tanto, él va a enfocar todos sus cañones hacia cada uno de nosotros. Pero veamos algo, detalles que vamos a sacar de este texto para poderlo entender. Importante, cuando Jesús entra en este diálogo con Pedro, dice el versículo 31, Jesús le llama Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como trigo. Observemos que Jesús llama a Pedro por su nombre de pila. Usted sabe que cuando nuestros padres muchas veces nos llaman por nuestro diminutivo o por algún apodo. Por ejemplo, mi madre, a quien amo tanto, ella me dice Rafito o me dice papá. Y cuando ella me trata así, yo estoy, como decían por ahí, chilling. Ahora, si ella me decía Rafael, y si eso iba acompañado del nombre completo, incluyendo los apellidos, Rafael Omar Fornés Sánchez, yo sabía que algo fuerte venía. Y eso lo hace para llamar la atención. ¿O no? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó muchas veces. Y a mi hermana mayor, que era la problemática en casa, le pasó más. Pero cuando eso pasaba, nosotros sabíamos que nos estaban llamando la atención, que podía ser para un mandato, podía ser para un regaño, podía ser para una advertencia, pero algo fuerte podía estar por venir. Y en este momento Jesús está llamando a la atención de Pedro. Fíjense que hasta hace un momento atrás todo era Pedro, pero aquí el Señor lo está llamando por su nombre de pila, Simón, Simón. Y esto lo hace porque quería llamar a la atención del apóstol. Y además de eso, además de que quería llamarle a la atención, él quería presentar énfasis en lo que iba a decirle.
una profunda preocupación en relación a lo que se diría de ahí en adelante. Ese Simón, Simón fue como decirle: Simón, escúchame, préstame atención, préstame toda tu atención. Y Jesús continúa diciéndole: mira que Satanás os ha reclamado para zarandearlos. Ese término mira que es un término que se podría traducir como que fíjate bien, préstame mucha atención. Por lo tanto, a partir de este momento, Simón Pedro ya no iba a tener oportunidad de decir que no se le advirtió lo que iba a venir. Jesús fue muy claro y muy contundente con su afirmación. Y yo quiero que aquí nos detengamos porque vamos a poder encontrar aquí la primera enseñanza que el Señor le está estableciendo a Pedro y que nos aplica hoy día a nosotros. Y es que el Señor sabe y está al tanto de que Satanás quiere hacernos tropezar, de que el enemigo nos quiere hacer caer. Y si es importante que nosotros tengamos eso presente, más importante es que entendamos que el enemigo incluso está al control. O sea, Dios está al control de él. Dios está al control de todas las cosas, incluyendo del enemigo. Satanás está al servicio del Señor. O sea, él no puede hacer como bien le parezca. Él no está por la libre. Él está bajo el control incluso del Señor. Pero tenemos que tener bien claro, mis hermanos, que Satanás quiere hacernos daño. Ese es su anhelo, es su deseo. Para eso él está, para hacernos daño. Y muchas veces nosotros no comprendemos que más allá de esa lucha interna que podamos tener nosotros en hacer lo que a Dios agrada versus lo que no, allá afuera hay una lucha campal, una lucha espiritual enorme, un encuentro mucho más intenso que eso, un deseo ardiente del enemigo de destruirnos. Hendrickson, en su comentario bíblico, hablando de este tema y de este texto, lo demuestra de esta forma. Él dice que es una demanda insistente del enemigo por nuestras vidas, por querer hacernos daño, por querer hacernos mal, incluso por querer hasta matarnos. Y muchas veces nosotros olvidamos ese gran detalle y vivimos como si nada estuviese pasando allá afuera. No sé si usted se ha hecho esa pregunta, pero ¿ha considerado usted las veces que probablemente Satanás haya pedido al Señor para zarandearle, para zarandearme? ¿O es que somos quizás tan ingenuos que pensamos que eso solo le pasó a Job y a sus apóstoles? Mis hermanos, Satanás fue tan atrevido que quiso zarandear a Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que escribió todo lo que nosotros tenemos frente a nosotros en la Escritura, al Creador de todo cuanto existe, de lo que vemos y lo que no vemos. A Él, a nuestro Señor, Satanás intentó zarandearlo en el desierto. Así que si nosotros estamos en pie, ha sido porque el Señor así lo ha permitido. Ha sido porque como el Señor así intercedió por Simón Pedro, lo hace por nosotros. Y fijémonos en algo. Cuando Jesús le da esta advertencia a Pedro de que van a ser zarandeados, Él continúa diciéndole: Pedro, sí, el enemigo ha pedido zarandearlos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Qué hermoso saber que mientras esa guerra espiritual se da, mientras el enemigo tiene en su mente el destruirnos, y no solamente a nosotros, sino que Él quiere destruir nuestros hogares, quiere destruir nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestra familia. Sin embargo, nuestro Dios, como un Padre amoroso y protector, está al pendiente
y está intercediendo por cada uno de nosotros. Lamentablemente, con mucha frecuencia, nosotros creemos que podemos solos. Nuestro orgullo, que muchas veces está tan arraigado en el interior nuestro, ahí metido en el corazón, piensa que nosotros podemos solos, que no podemos o que no necesitamos ayuda de nadie. Nos creemos completamente independientes. Pero entendamos que si nosotros podemos mantenernos firmes, no es por nuestra determinación, no es creernos que podemos porque estamos sólidos en la fe o porque tenemos tal o cual conocimiento bíblico y eso me hace mantenerme sólido. No. Si nos mantenemos firmes es por pura misericordia. Es porque el Señor nos ha hecho suyos. Y dice la palabra que si somos suyos, no hay nada que nos podrá separar de su amor. No hay nada que nos podrá separar de su mano. Pedro confiaba en su convicción. Pedro pensaba que él podía. Y quizás sabremos muchos aquí entre nosotros que de igual forma pensamos como Pedro. Yo puedo solo. Pero muchas veces nuestras convicciones, al igual que le pasó a Pedro, son más débiles de lo que pensamos. Y tenemos que aprender muchas veces, no de la mejor manera, que solamente vamos a poder prevalecer de la mano del Señor. Vamos a poder mantenernos firmes de la mano de nuestro Dios. Y esto es importante. ¿Por qué? Es importante porque van a venir momentos donde nuestra fe será puesta a prueba. Y esa es la segunda enseñanza que yo quiero que veamos. El versículo 32 dice, pero yo he rogado por ti, dice el Señor, para que tu fe no falle. Sabemos que Jesús no solamente oraría por Pedro, es evidente que también oraría por todos los apóstoles, por todos los discípulos, por todos sus hijos, como lo había hecho anteriormente y lo sigue haciendo. Ahora, ¿por qué esta prueba a Pedro? ¿Por qué no a otra persona y nos presenta esta prueba a Pedro? Ahora que nosotros tenemos la escritura, la revelación completa, podemos entender que el Señor dejaría a Pedro como líder de la iglesia. Por lo tanto, este último discipulado antes de Jesús ser entregado era muy importante, era muy necesario para el carácter de Pedro y para su vida. Dice Paul Tripp en el libro Sé líder, lead en inglés, sé líder o lidera, en una parte donde habla sobre el líder en la mira de Satanás, dice lo siguiente Paul Tripp: el liderazgo ministerial no es una fortaleza en contra del ataque espiritual. Aquel que es líder en algún ministerio, no piense que porque es líder en ese ministerio está exento del ataque espiritual. Todo lo contrario, dice, sino que esa es la línea de fuego. La experiencia teológica no nos protege del ataque y el orgullo del conocimiento puede hacernos susceptibles. Muchas veces pensamos que el conocimiento que podamos tener, que la solidez que podamos tener en doctrina, nos puede cubrir de eso. Y eso no solamente para los líderes, para todo aquel que ha puesto su confianza en el Señor y que es hijo de Dios. Yo quiero que usted sepa que usted está en la línea de ataque. El enemigo quiere su vida. ¿Por qué, Pedro? Bueno, ¿no ha pasado que cuando un líder es atacado y está expuesto y cae, todos aquellos que le siguen también se desbancan, caen en crisis? Si el enemigo hace que un líder caiga, todos los que están alrededor también pueden ser duramente atacados.
Por lo tanto, el Señor tenía que trabajar con el carácter de Pedro porque muchos lo veían como el líder. Observen que todavía en este punto de la conversación, Pedro viene montado en esa ola del orgullo de que yo voy a ser el más grande o que yo soy el más fuerte. Y el Señor no ha terminado aún de decirle lo que le está diciendo. Y Pedro salta impulsivo como siempre, le dice: Jesús, no, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta la muerte si tengo que ir. Fíjense que Pedro había caminado con Jesús durante todo su ministerio, durante esos 3 años. Él había visto todos los milagros que Jesús había hecho, todos los prodigios, todas las maravillas, que todo lo que Jesús decía se hacía. Pedro había sido testigo de todo eso. Y aún así, el Señor le está diciendo: te van a zarandear, yo voy a orar porque tu fe no caiga. En vez de Pedro tirarse de rodillas ante el Señor y decirle: Señor, ayúdame. Si esto me va a acontecer, ayúdame por favor. Él simplemente dice: no, yo voy a la cárcel por ti, yo muero contigo si tengo que morir. El comentario bíblico Mundo Hispano, con relación a esto, dice y hace este comentario: hay una gran relación o una relación natural entre un discípulo y testigo, entre un seguidor y un mártir. No se puede concebir un discípulo que no testifique de su Señor, ni tampoco un testigo que no camine sobre las huellas de su maestro. O sea que lo que Pedro estaba diciendo aquí era lo que se supone que un discípulo dijera. O sea, lo que él estaba diciendo, humanamente hablando, estaba bien, porque se supone que un discípulo siguiera a su maestro, pisar las huellas de su maestro. O sea que para la vista humana, su reacción se supone que se diera de esa forma. Lo que pasa es que, como ahorita decía el hermano Kelmy en el estudio, con la boca es un mamey. Hay que estar en ese momento, hay que estar ahí para saber realmente cómo uno va a reaccionar. Hoy día hay muchos cristianos, y hablo de la iglesia en general, que dicen: yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Sí. Eso lo dicen probablemente porque están acá, en el occidente, donde aún la persecución a los cristianos no se traduce en muertes, donde no se traduce en encarcelamientos. Hay que ver si nos atreveríamos a decir eso allá en el oriente, en la China, como decía ahorita Kelmy. A veces estamos dispuestos a morir por Cristo, pero no llegamos a tiempo al culto de las 10:30. O porque tenemos algún malestar, dejo de congregarme. Entonces tengamos cuidado y no seamos tan duros con Pedro cuando nos venga eso a la mente. La realidad es, mis hermanos, que si en algún momento la persecución llega a esta parte del mundo, donde la persecución se traduzca en que nos van a perseguir para matarnos, con nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Imagine usted eso, que un domingo nosotros estemos aquí cantando al Señor, glorificando su nombre, muy espirituales, y de repente nos cerquen aquí el templo y empiecen a tirar hacia adentro. Y entre uno por allí, y si va a pasar que no sea hoy, y mate al que está predicando. Y luego entonces comienza a pedirle a ustedes que nieguen a Cristo, sino también los van a matar. Yo no sé usted, y yo no me quiero hacerle más espiritual, pero si yo estoy allá abajo, a mí ni quien me coja. Yo salgo por aquella puerta que ni quien me coja. Humanamente hablando, eso es lo que pasaría por mí. Solamente las fuerzas del Espíritu Santo, el poder de Dios sobre la vida de una persona, es el que va a poder mantener a esa persona frente allí para que no lo niegue. ¿Y por qué Pedro? Si podemos decir que Pedro era el más fiel, por decirlo así.
Ese era el que siempre estaba dando un paso adelante. Y como decimos aquí en Puerto Rico, ese era el aprontado, el que siempre quería ser el primero, el que se tiró y caminó por encima de las aguas cuando puso su vista en el Señor. Precisamente, mis hermanos, porque Dios va a probar a los fieles. Porque de ellos Él quiere sacar el mejor y mayor provecho para su reino, para su gloria. Porque Pedro necesitaba entender y ver que él no habría de lograr absolutamente nada sino por el poder de Dios reposando sobre él. Que no tenía que ver con Pedro, de cuán valiente él se creyera, sino con el poder de Dios. Pero ¿sabe qué? Pedro tenía que ser quebrantado. Pedro tenía que ser quebrado. Él tenía que darse cuenta cuán orgulloso había sido y cuán orgulloso él seguía siendo. Él tenía que darse cuenta de cuán débil y cuán vulnerable él era. Y mientras Pedro está haciendo esa aseveración de que nunca abandonaría al maestro, de que daría incluso su vida por él, Jesús le dice: oye Pedro, hoy el gallo no va a cantar sin que tú me hayas negado 3 veces. Versículo 34. El gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Imaginan eso. El hombre que todos veían como el líder del grupo, aquel que influenciaba a todo el que estaba a su alrededor, negaría a Jesús. Caería en lo más profundo. Importante, por eso, como dice la Escritura, aquel que esté firme, ¿qué? Mire que no caiga. Vemos nuevamente el poder, la omnisciencia, la autoridad de Dios sobre todas las cosas y cómo se cumplió al pie de la letra lo que Jesús le había dicho a Pedro. Lo vamos a ver más adelante en las próximas predicaciones. Pedro negó al maestro. ¿Qué usted cree que pasó por la mente de Pedro cuando eso pasó? Además de la tristeza que pudo haberlo inundado, al darse ese evento, Pedro se da cuenta de cuán superficial y cuán débil era su carácter. Luego de que se había jactado tanto frente al Señor, de que estaría dispuesto hasta morir por él, de que siempre estaría a su lado, Pedro negó al Señor. Mis hermanos, si nosotros muchas veces lo hacemos igual o hasta peor, muchas veces con nuestro comportamiento, nuestro vocabulario, nuestros actos, nuestro testimonio allá afuera, muchas veces con eso nosotros negamos al Señor, pisoteamos su nombre. Porque somos muchas veces de una manera aquí en estas 4 paredes, pero cuando salimos de aquí somos de otra. Hay veces que nos fijamos en algún hermanito. No, porque ese es de carácter impulsivo, ese es como Pedro. Y mira qué bocón es, como Pedro, presentado, apresuradito es. ¿Sabe qué? Que mientras yo, ahorita compartía con el hermano Marcos, mientras yo preparaba esta predicación, el bosquejo, yo me di cuenta de cuán parecido yo soy a Pedro, cuán superficial soy muchas veces, cuán débil soy de carácter, que mucho desconfío y que mucho me acobardo cuando viene el momento difícil. ¿Y cuántas veces he negado al Señor con ese comportamiento? Porque cuando a ti te identifican como cristiano, los que están fuera, que no lo son, se supone que vean que tú manejas las cosas diferentes a como ellos las manejan cuando viene el momento difícil. Y muchas veces nosotros caemos en que quitamos la mirada
del Señor y nos hundimos. Nos pasa como a Pedro. Qué frágiles somos. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos y tendremos que ser quebrantados, para que dejemos ese pensamiento de que yo puedo solo. Dejemos ese pensamiento de que yo resuelvo esto a mi manera. Denme un break, denme un espacio. Mis hermanos, nosotros no somos independientes. Nosotros dependemos total y completamente de nuestro Señor, de aquel que nos compró en la cruz del Calvario. Que nos demos cuenta cuán frágiles somos y que Dios mismo es el único que, como cantábamos hace un momento, nos puede sostener. Él es el único que nos puede sostener. Y fíjense en algo, y una de las cosas más importantes que ocurrió aquí, y es que este evento llevó a Pedro al arrepentimiento. En ese momento donde Pedro se encontraba, es que podemos ver que la fe, a pesar de que Pedro cayó, que esa fe por la que Jesús había orado, permaneció. Es en el arrepentimiento de Pedro que podemos ver que esa fe prevaleció, que esa fe estaba arraigada por las enseñanzas que el maestro les había inculcado, porque eso había quedado impregnado, eso había quedado arraigado en la mente y en el corazón de Pedro. Por eso es que luego lo vemos llorando más adelante. Dice la Escritura que lloró amargamente. ¿Por qué? Porque él entendió que le había fallado a su maestro, que le había fallado al Señor. Hermanos, y qué gran bendición saber que si somos verdaderamente hijos de Dios, cuando caemos, porque vamos a caer, si no ha caído, va a caer. Oremos al Señor que no sea así. Pero cuando caigamos, cuando le fallemos al Señor, cuando pecamos contra Él, lo mismo nos pasará a nosotros. El Espíritu Santo nos va a llevar al arrepentimiento. El Espíritu Santo se va a contristar dentro de nosotros y nos va a llevar al arrepentimiento. Y es allí donde el Señor entonces nos levantará. Es allí donde entonces el Señor nos va a restaurar. Y eso es el último punto que quiero traerles por medio de la palabra, que el Señor nos restaura para que entonces seamos útiles para su obra. Versículo 32, la segunda parte del versículo 32, el Señor le dice a Pedro: y tú, una vez hayas regresado. Recordemos que el Señor, todo lo que dice es verdad y es una promesa. Si el Señor está diciendo una vez hayas regresado, es porque iba a regresar. Ya eso estaba dado. Pedro iba a regresar. Una vez eso pase, entonces fortalece a tus hermanos. Mis hermanos, esto es bien importante. Para que haya restauración, para que el Señor nos levante, cuando caigamos, tiene que haber arrepentimiento. Dice la palabra que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es impresionante lo que vemos aquí y cómo podemos entonces aplicarlo a nuestra vida. El Señor nos está diciendo: oye, podemos caer. Y conforme al texto y a la Escritura, muchas veces esas caídas van a ser permitidas por el Señor. Pero nos vamos a levantar. No por nuestras fuerzas, sino porque el Señor mismo nos va a levantar. Y cambiaremos. En el proceso tendremos que ser sacudidos, tendremos que ser zarandeados, tendremos que pasar por fuego.
Pero vemos que el Señor cambió el corazón de Pedro y en esos procesos cambia nuestros corazones. Y es entonces, y solo entonces, cuando esto ocurre, que el Señor entonces va a poder usarnos para su gloria. E incluso para ayudar a otros. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 6, Pablo le escribe a los corintios de la siguiente manera: si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. Si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Le está hablando Pablo. Y nuestra esperanza respecto a ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Vamos a sufrir, pero el Señor utilizará eso para consolarnos. Y luego eso, nosotros vamos a poder consolar entonces a otros. Fue lo que pasó aquí. Vendrán pruebas y muchas veces esas pruebas van a ser por desobediencia como consecuencia del pecado, pero otras veces va a ser porque el Señor las va a permitir. Pero no solo el Señor estará con nosotros en ese proceso, Él estará al pendiente e intercediendo por cada uno de nosotros, sino que también nos dará las fuerzas necesarias para que podamos soportarlas y usará las mismas para que luego entonces nosotros podamos consolar. Hermanos, David en el Salmo 138 escribió lo siguiente: el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Colóquese usted allí. El Señor cumplirá su propósito en nosotros. Y su misericordia es para siempre. Eso es importante que nosotros lo tengamos siempre presente. Su misericordia es para siempre. Y Él no nos desamparará. Pablo sabía que el Señor, que había comenzado en él la buena obra, nunca lo abandonaría. Filipenses 1:6. El mismo que comenzó su obra en nosotros, nunca abandonará lo que es suyo. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros no sabemos, hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar, pero nuestra confianza está en nuestro Dios. Nuestra confianza está en que Él tiene total conocimiento y control de todas las cosas y que Él está al cuidado de cada uno de nosotros. En que Dios es uno de misericordia, que como dice la palabra, todas las cosas cooperan a bien para los que le aman. Fíjese que Pedro, después de este evento, nunca volvió a ser el mismo. Hubo una transformación de carácter. Un hombre que ahora sí estaba listo para poder escribir sus cartas, inspirado por el Espíritu Santo y hablarnos de la fe. Un hombre que estaba listo ahora para apacentar las ovejas del Señor. Un hombre que pudo entender que por sus fuerzas no podía lograr absolutamente nada. Un hombre que entendió que todo lo que él era por la gracia y por la misericordia de aquel hombre a quien él había negado, Jesús. Aquel que se entregó a morir en la cruz del Calvario por los pecados de Pedro, por sus pecados y por los míos. Entonces nosotros necesitamos y debemos tener la misma actitud que tuvo Pedro.
No la actitud arrogante y orgullosa de antes de la negación, sino una actitud humilde, una actitud de reconocimiento de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, una actitud de arrepentimiento, un arrepentimiento continuo por nuestros pecados. Necesitamos tener una actitud de dependencia total a nuestro Dios. Recordemos algo. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Muy probablemente está pidiendo permiso al Señor para zarandearnos, para atacarnos, para ver si nos puede hacer caer. Pero también recordemos algo. En esos momentos, nuestra fe podría ponerse a prueba. Y en esos procesos vamos a ser quebrantados. Esa es la parte que nosotros quizás podemos ver como la parte negativa, cuando lo vemos, ¿verdad?, con nuestros ojos físicos. Pero que también esté presente en nuestra mente y nuestro corazón que el Señor estará con nosotros, intercediendo, dando la batalla por cada uno de sus hijos y usando todos esos momentos para transformar y moldear nuestro carácter. Por último, recordemos algo. Al final, el Señor nos va a levantar. El Señor nos va a restaurar. Y una vez allí, entonces nos podrá utilizar como herramientas útiles para su obra. Para todo esto que acabamos de exponer, lo podemos disfrutar aquellos que somos hijos de Dios. Aquellos que hemos puesto nuestra mirada, nuestra confianza en el Señor. Aquellos que hemos reconocido que somos pecadores y que no podemos vivir alejados de Dios. Aquellos que hemos entregado nuestras vidas al Señor. Vamos a poder estar seguros de que cuando vengan esos momentos de tribulación, de aflicción en nuestra vida, no vamos a estar solos en ella, sino que el Señor va a estar con nosotros como poderoso valiente allí, dando la batalla por cada uno de nosotros. Ahora, si usted aún no ha entregado su vida al Señor, yo quiero que usted sepa, se escuchará duro, pero usted va a estar solito en medio de ese problema. Sin embargo, el mayor problema que usted tiene en este momento no es la situación difícil por la cual pueda estar pasando. Su mayor problema es que usted está alejado de Dios. Su mayor problema es su pecado. Pecado que lo separa de Dios. Pero también tengo buena noticia para usted. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, yo quiero que usted sepa que ese problema enorme que usted no puede resolver, que es el pecado, ya fue resuelto. El mismo que le habló a Pedro, más adelante fue entregado. Fue a la cruz del Calvario. Cargó con todos sus pecados y los míos. Los clavó en ese madero y nos justificó. Dio su vida por la nuestra. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos entonces, aquellos que reconocemos que solo a través de Cristo podemos obtener perdón y salvación, podamos entonces tener acceso al Padre. Es arrepintiéndonos de nuestros pecados que podemos entonces venir ante el Padre y llegar ante el trono de la gracia por los méritos de Cristo. Entonces, si usted está viviendo alejado de Dios, si usted
está viviendo a espaldas de Dios, si usted aún no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, yo le invito a que usted entregue su vida, se arrepienta de sus pecados y reconozca a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y de esa manera entonces, cuando venga la tribulación, cuando venga el momento difícil, cuando Satanás venga a zarandearlo, usted no va a estar solo, sino que el Señor lo va a estar llevando de su mano. Y luego de que el proceso pase, ese mismo proceso se utilizará para restaurarle, para que su carácter sea moldeado y usted salga de allí más parecido a Cristo. Oramos al Señor. Padre Santo, Dios bueno y Dios eterno, te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás. Porque no importa la situación difícil por la que podamos estar pasando, no importa si el enemigo quiere atacarnos, tú estás al pendiente de cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias por eso, Padre. Gracias porque podemos venir a ti en plena confianza por los méritos de tu Hijo. Y te suplico, Señor, que si hay aquí alguien que aún no ha entregado su vida a ti, seas tú transformando ese corazón de piedra en uno de carne. Seas tú quitando las escamas de sus ojos y que ellos puedan ver tu grandeza, puedan ver tu gloria y entreguen sus vidas a ti. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Fortaleza y en la prueba hay belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas, en tus manos de amor. Y tú obras en silencio para santificarme. Tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad. Eres fiel para siempre, perfecto en amor. Eres soberano Dios. Tú eres sabiduría. Nadie puede comprender. Y tú reinas sobre el cielo. Y tu gracia eterna es. Tú levantas al caído. No se mide tu bondad. Me rodeas y sostienes. Tus promesas nunca fallarán. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás.
buenos, pero el Señor va a buscar nuestro bien para su gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien, tú buscas nuestro bien para tu gloria. Aún en el camino más oscuro, procuras nuestro bien, procuras nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien, tú buscas nuestro bien para tu gloria. Aunque en el camino más oscuro, procuras nuestro bien, procuras nuestro bien para tu gloria. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad. Eres fiel para siempre, perfecto en amor. Eres soberano, Dios. Tus planes son perfectos, no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad. Fiel para siempre, perfecto en amor. Eres soberano, Dios. Tú eres fiel para siempre, perfecto en amor. Eres soberano, Dios. Padre, gracias, porque tú eres nuestra fortaleza en la prueba. Gracias porque tú nos sostienes en nuestras fallas. Gracias, Padre, porque tú obras en silencio para santificarnos, Señor. Porque tú permites nuestros dolores para confirmar nuestra fe. Gracias, Padre, porque aunque no lo entendemos muchas veces, tus planes son perfectos. Tú nunca nos olvidas. Gracias porque dice la Escritura que nada nos podrá separar de tu amor. Gracias porque en medio de las tempestades tú estás. Gracias, Señor, porque tú nos levantas cuando estamos caídos. Nos sostienes y tus promesas nunca fallan. Te damos toda la gloria y toda la honra, porque tú eres el único digno de suprema alabanza. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido tener, y gracias por el privilegio que nos das de poder ser llamados tus hijos, y además de eso de poder servirte. Gracias, Señor, y es solo por los méritos de Cristo Jesús, y por Él oramos. Amén y amén. Mis hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo. Este miércoles no nos reunimos. Usted utilice las preguntas, si no las tiene, por favor, Patricia se las va a estar enviando, las preguntas que se quedaron en el tintero el pasado miércoles, para que medite en ellas, para que busque las contestaciones en la Escritura, y cuando nos volvamos a reunir entonces el miércoles de más arriba, usted tenga todo eso y podamos entonces discutirlas y meditar en ellas. Amén. El próximo domingo nos volvemos a reunir a las 9 con estudio bíblico, Nuevo Camino, y luego la predicación y exposición de la palabra. Dios los bendiga mucho, que disfruten el resto del día. Amén.